Hablar con él siempre es súper interesante. Ya está conectado Matías Daguero, a quien le agradecemos muchísimo esta comunicación. Hablar con él nos saca y nos despeja un montón de dudas. Es asesor financiero y presidente de Closing Bell Advisors. ¡Ay, qué bien que estuve, Fede! Porque me estaban poniendo a prueba, entonces yo me hago la que... Si estuve mal, bueno, me lo corrijas, Matías, te lo pido por favor. ¿Cómo podemos planificar nuestro retiro? ¿Cómo podemos planificar nuestros últimos años de vida? Hablando del retiro, por supuesto, de lo laboral, él lo va a explicar mejor para que sea de una buena forma, ¿no? Seguramente teniendo en cuenta que las jubilaciones son pésimas y otro montón de cosas. Matías, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mariana, Noelia, la audiencia, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, un poquito la idea es contarles de la experiencia de uno asesorando a personas que llegan al retiro, una serie de tips que por ahí está bueno y quizás conocerlos antes de llegar a ese momento. El primero es, no alcanza solo con tener el dinero, sino que uno también tiene que tener un propósito. Habrán escuchado muchas veces de tal persona trabajaba, dejó de trabajar, se jubiló y es como que perdió sentido su vida, cambió su cara, su aspecto, Entonces, no solo enfocarnos en lo monetario, a decir, che, tengo que juntar tal cifra para de esa manera poder retirarme y dejar de trabajar, sino pensar que la vida sigue y cada vez más, gracias al avance de la ciencia, la tecnología, podemos vivir muchos más años. Antes uno se jubilaba a los 65 y vivía 4 o 5 años más. Hoy hay gente que quizás vive 30 años más. Entonces, pensar no solo en la parte monetaria, de tener esa seguridad financiera, sino también el tema de la salud. En cuanto antes uno pueda trabajar tanto en lo que sea su alimentación, hacer ejercicio para poder vivir esos últimos años bien es muy importante. El tema de encontrar un propósito, pasatiempos, ahí va a depender cada persona. El propósito pueden ser, en algunos casos, viajar por el mundo, en otros casos, los nietos, en otro caso, algún deporte, algún juego, algo que uno quiera hacer. Para encontrarle sentido, pintar, leer, o sea, encontrar algo que uno diga, bueno, me va a servir. Y después el tema de los vínculos con las personas, las conexiones sociales, la familia. Entonces, eso por un lado es muy importante. Un segundo aspecto es el cambiar la mentalidad respecto a el gasto con el dinero. Por ahí, si llegamos al retiro, a la jubilación, habiendo construido un capital, al llegar el retiro, bueno, no queremos ser el más rico del cementerio. Entonces, también pensar que en aquel Qué momento fuerte eso, pero es tan real. exactamente. Entonces, empezar a trabajar en cómo vamos a gastar ese dinero, irlo visualizando, ir pensando el destino. El tercer aspecto, hay un libro muy llamativo que se llama Morir con Cero, que habla un poco, alineado a esto que yo les decía recién, de muchas veces uno piensa en construir un capital. Estamos hablando de personas que quizás hicieron los deberes de la parte financiera, de ir ahorrando, ir acumulando, no caer simplemente en lo que es la jubilación mínima. Y estas personas por ahí a la hora de pensar en el destino final de ese dinero, por ahí lo ponemos muy al último, decirles, bueno, dejarle una herencia a mis hijos para el día que yo no esté, o hacer donaciones a fundaciones benéficas que uno sienta de aquellas causas que te interesan, ya sean de alimentos, de lo que es la educación o lo que uno pueda sentir que quiere ser el aporte que deja a su comunidad. Esperar a cuando uno ya no esté, quizás ya es tarde. Por ahí si uno ya el capital que logró acumular es un monto alto, pensemos sobre todo en lo más cercano que uno siempre piensa, porque por ahí las causas benéficas uno lo ve más lejano, pero pensemos en los propios hijos, que no daría un padre por sus hijos. Justo tengo en este momento un hijo de 3 años y una nena de 1, así que imagínense, uno Claro. está con ese momento sensible que empieza en la guardería ahora dentro de poco, la semana que viene. Eh, Muchas veces uno como padre lo que espera es al momento que uno fallezca dejarle una, una herencia. ¿Y qué pasa? Quizás en ese momento nuestros hijos hoy, como se prolonga la vida, tienen 60, 65 años y ya no tiene un gran impacto en su vida. En cambio, por ahí poder darles esa herencia cuando tienen 30, 35 años, que es el momento
donde más lo necesitan, están queriendo comprar su casa, es donde mayor impacto tiene. Siempre buscando que esa herencia sea bien entendida por los hijos, que no implique, no voy a trabajar, voy a vivir, inculcándole la cultura del esfuerzo, del ahorro, pero entendiendo que es el momento en el que mayor ayuda le podemos dar. Más en un país como la Argentina, que lamentablemente, por ejemplo, no sé, acceder a una vivienda, comprar una casa, el no tener que renegar con se me vence el contrato de alquiler, si está bien pintado, no está bien pintado. Entonces, eso puede ser algo que tenga un gran impacto y pensarlo con tiempo. Lo que funciona para uno no tiene por qué funcionar para los demás. Hay cosas que vos como planificás tu retiro no necesariamente es igual para todos. Y por último, el consejo de automatizar todo lo que uno pueda. O sea, a la hora de ir construyendo ese capital del retiro, hay una frase de Warren Buffett, uno de los mayores inversores de todos los tiempos, que dice, no ahorres lo que te queda después de gastar, sino gástate lo que queda después de ahorrar y de invertir. Entonces, hay mecanismos que uno puede hacer para no gastar ese dinero, sino que primero invertir, aunque sea una pequeña parte, un 5, un 10, un 15, un 20% de lo que ganamos. Bien, es muy, muy interesante todo lo que decís. Sobre todo, Matías, me parece teniendo en cuenta esta situación económica, ¿no? Y que hay... Ahora, también me imagino es difícil cuando, no sé, a lo mejor fuiste monotributista y entonces es muy menor o trabajaste en negro incluso. Cada vez uno, bueno, cuando piensa en el retiro... Me parece que hay como un cambio después de los 35, 40 años a antes, ¿no? Antes uno nunca piensa en eso. Y después de los 40, incluso siendo muy joven y todo, uno ya empieza a poner su cabeza en ese momento, ¿no? Totalmente, totalmente. Uno tiene que empezar a mentalizarse, pensar en esa etapa de la vida, en distribuir la carga de generar el ingreso a Mm, lo largo de todos los años, porque por ahí, mientras más tarde uno empieza, es mayor el esfuerzo que tenés que hacer, esfuerzo entendido como no gastar la plata, sino ponerla a ahorrar, a invertir, que si empezás antes. Uno si empieza de joven, por ahí ahorrando 20, $50 por mes, llegas al mismo monto que una persona que después de los 40 ahorra $1.500. Entonces, si uno puede distribuir a lo largo de toda su vida ese esfuerzo, es la mejor forma. Y lamentablemente, esto que vos mencionás, no solo por ser monotributista, por haber trabajado en negro, sino también gente que ha tenido trabajo en blanco a lo largo de su vida, la mayoría de las personas cobran la jubilación mínima en Argentina. que no te Entonces, alcanza para nada. exactamente. Entonces, cuando uno ve, para no tener que bajar abruptamente en ese momento de su vida sus gastos, es muy importante haberlo planificado. Sí. Después, esto que decís, que ya lo habías mencionado la otra vez, ¿no? Esto de, bueno, ahorrar no lo que nos sobró, sino. Yo tengo una amiga que siempre se quejaba, ¿no? De que, bueno, no le alcanzaba la plata, de que no. Y nosotros le decimos, che, no puede ser, no puede ser, ¿viste? Teniendo en cuenta sus gastos y sus ingresos y demás. Bueno, le cambió el chip a tal punto que ella cobra y de lo que cobra, tiene varios trabajos, saca una parte y como que se olvida que la tiene. Ya no la tiene La más. ahorra, O sea, claro. ya la ahorró, ya no la tiene más. Y, y administrándose bien, le alcanza con lo que le quedó para llegar a fin de mes. Y dice que eso le dio como muchísimas ventajas. O sea, directamente la saco de mi cuenta bancaria, la pongo En otra cuenta. o la saco de la cuenta o la pongo en otra cuenta y me olvido que la tengo. O sea, no la cuento más como Parte del sueldo. parte del sueldo. Y así empezó a poder hacer esa rueda de ahorro. Totalmente, eso es algo muy bueno, sobre todo por ahí cuando uno a veces lo ve como un ingreso extra, como algo que es adicional, decir, Ujú. si yo podía vivir sin esto, si puedo hacer ese esfuerzo de que ese ingreso no lo tome para llevarlo al gasto tan rápido, Claro. te va a generar una diferencia importante en tu vida. Hay una frase que también habla acerca de tips y hábitos de la gente que es millonaria y una dice, viví como un monje y gasté como un rey inteligente. Claro. ¿Qué significa eso?
que uno vive de una manera frugal, o sea, no teniendo grandes gastos, y darte aquellos gustos que para vos sean lo que realmente te hace una diferencia. Porque vieron que por ahí, si no, uno termina gastando en cosas que en realidad no te suman, no te llenan, sino que quizás lo haces hasta mecánicamente sin darte cuenta. Sí. Y que cuando uno empieza a ver esos gastos hormiga, esas cosas, suman. Che, te sirve tener 15 pares de zapatos, te suma todos los días pagarte un café expreso, te suma, y capaz que cuando empezás a ver todas esas pequeñas cosas que no eran necesarias, es donde empieza a ver esa diferencia. Sí, sí, sí. Se entiende. La verdad que como siempre, Matías, muy, muy claro. Nos encanta tenerte al aire de la radio y evacuarnos todas las dudas. Seguramente te estaremos molestando para hacerte más consultas dentro de muy poquito tiempo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias, Mariana, a disposición para lo que necesiten. Gracias. Ahí estaba Matías Daguero, asesor financiero, contestándonos todas las dudas. Y bueno, la importancia, ¿no?, de pensar en el retiro. A mí me parece que hay un chip que se te cambia ya cuando vas 30, 31, 30, como que, y todavía sos re joven y todavía se supone que te quedan 30 años más de trabajo. Sin embargo, uno ya empieza como con otra mentalidad. A pensar que... Creo que también tiene que ver si tenés hijos o no. Bueno, para sí. que dejamos ahí. Puede ser también eso. Sí. Antes no. Y a lo mejor tener más conciencia y ver a nuestros padres a lo mejor ya jubilados y renegando, sí, o bien. También. Entonces, cuando uno es más chico no tiene tanta conciencia tampoco como para mirar a los padres, por ejemplo, y darse cuenta de un montón de cosas. Exactamente.